Es un libro que se lee constantemente cuando llega la Navidad. Yo quisiera que usted no se distraiga y podamos aprender esta mañana algo importante. Dice Lucas capítulo 2. Quiero recordarles algo importante. Lucas, o el escritor del libro de Lucas, es un médico llamado Lucas, igual que el nombre del evangelio que escribe. Y Lucas no es judío, cuidado. Lucas es lo que llama la Biblia un gentil. ¿Quién es un gentil? Cualquier persona que no pertenece a la nación de Israel. Nosotros somos gentiles. Y entonces Lucas es un gentil, pero que escribe el evangelio según San Lucas por encargo de otro gentil llamado Teófilo. Y Teófilo le encarga al doctor Lucas que escriba este evangelio y que ponga en orden todo lo que se venía hablando y escuchando en aquella época acerca del Señor Jesucristo. Porque Teófilo tenía dinero y le paga al médico Lucas para que haga este libro. Y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, Lucas escribe, Lucas investiga, Lucas indaga todo lo relacionado con Cristo y nos muestra este evangelio tan hermoso y nos narra la historia de Cristo. Y en el capítulo 2 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Cristo había llegado? Todavía no. Estaba por llegar. Y qué interesante que en ese ambiente propicio para la llegada de Jesucristo a la tierra, hay ciertos elementos que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar en el futuro, pronto, tiene que ver con lo que ya ha ocurrido en el pasado. Y entonces, si yo quiero saber qué va a pasar allá, qué nos espera a nosotros como parte de la humanidad, yo tengo que ir al pasado y mirar lo que ocurrió en aquel momento. Y me voy a remontar hasta el año 1, hasta el siglo 1, perdón. Y allá vamos a mirar el nacimiento de Jesús, el cual celebramos cada Navidad. Miren Lucas capítulo 2, versículo 1. Y quiero mostrarles algo a usted que es cristiano. Hay un principio en la Biblia que nos enseña de que cada palabra es importante. Y ese principio está en 1 de Samuel, capítulo 3, donde dice que Samuel no permitía que ninguna de las palabras de Dios cayeran a la tierra, para enseñarnos que cada palabra de Dios es importante. Y por eso cuando estudiamos, no solo cuando leemos, cuando estudiamos, cuando escudriñamos, cuando profundizamos la Biblia, tenemos que fijarnos que cada palabra es importante, no dejar de lado ninguna palabra. Y cuando yo vengo aquí a Lucas capítulo 2, versículo 1, dice: aconteció en aquellos días. ¿Por qué quiero resaltar esta frase? Aquellos días. Este acontecimiento ocurrió hace aproximadamente 2000 años en el pasado. Pero esta frase, aquellos días, según la enseñanza de la Biblia, me va a remontar no al pasado solamente, sino al futuro. Aquellos días tiene que ver con un acontecimiento que la Biblia nos narra que todavía no ha ocurrido, está por ocurrir allá en el futuro. La Biblia me está enseñando que los elementos que fueron circundantes al nacimiento de Cristo, que los elementos que estuvieron en el momento en que Cristo vino por primera vez a este mundo, esos mismos elementos van a ser iguales cuando Él venga por segunda vez. Y esta profecía que nos habla de que el Señor, que hace 2000 años atrás vino a través de la vía del pesebre, siendo un niño, llegó a este mundo, así volverá por segunda vez. Esa profecía la encontramos en Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Léalo conmigo. Isaías capítulo 9,
versículo 6. ¿Qué dice esta profecía? ¿Qué dice esta profecía? Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido. Hace 2000 años atrás, ese niño nació en Belén y hoy celebramos la Navidad, y la palabra Navidad viene de natividad, viene de nacimiento. Por eso usamos la palabra Navidad, que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Cuando Isaías hizo esta profecía, dijo que un niño nos es nacido. ¿Ya nació ese niño? Sí, hace 2000 años atrás. Pero la profecía continúa y dice, hijo nos es dado. Ya no es un niño, ahora le menciona hijo. La primera vez vino como un niño, vino como un bebé indefenso, rechazado por todo el mundo. Creció, se hizo hombre, a los 30 años empezó un ministerio y a los 33 años lo crucificaron a ese niño. Pero la segunda vez que Cristo regrese, la segunda vez que el Señor vuelva a esta tierra, ya no va a ser un niño, va a ser un hijo, un hombre hecho y derecho. Hijo nos es dado, y dice, y el principado sobre su hombro. Este hijo de Dios que va a regresar, el niño Jesús que hoy celebramos, hecho hombre, regresará a este mundo de la misma manera como vino la primera vez, volverá la segunda vez a instaurar un reino milenial. Isaías dice, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Celebramos la Navidad sin darnos cuenta que este acontecimiento es una profecía, y la profecía no termina ahí. Sí dice Isaías 9:6, niño nos es dado. Pero ahí nomás nos quedamos en cada Navidad que celebramos al niño, pero nos olvidamos que hijo nos es dado. Un día Jesús va a regresar a este mundo. Y entonces cuando el Señor viene por primera vez, uno de los elementos resaltantes en la palabra del Señor es esta frase: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Esto eran los acontecimientos el día que Cristo estaba por venir a este mundo. Habían dos cosas importantes. En el poder había un gobernante. ¿Cuántos gobernantes habían? Un gobernante, un soberano. Y este soberano, este único soberano sobre la tierra, dio un decreto ley que todo el mundo fuese ¿qué? Empadronado. Que todo el mundo fuese censado, que todo el mundo fuese marcado. Esos eran los elementos cuando Cristo vino por primera vez. ¿Cuáles eran los elementos cuando Cristo regrese por segunda vez? Igual, cuando el Señor Jesucristo vino la primera vez, encontró a un gobernante dando un decreto de que todo el mundo fuese empadronado. Eso es lo que me llama la atención de la Biblia, que los acontecimientos se repiten. Porque la historia en la Biblia no son acontecimientos lineales, no, son acontecimientos circulares. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que fue ayer es hoy, y lo que es hoy será mañana. Nada hay nuevo debajo del sol, todo se repite. Y entonces aquí vemos que en aquellos días, cuando nació Jesús, había un gobernante y había un decreto. Cuando Cristo regrese por segunda vez, habrá un gobernante sobre toda la tierra que va a ser el anticristo. Y este gobernante, al igual que el emperador romano de aquella época, que es un cuadro por cierto, va a dar un decreto ley para todo el mundo, que todos sean empadronados. Y dice la palabra del Señor que cada persona va a ser sellada, cada persona va a ser contada, cada persona va a ser empadronada. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el que no se deja sellar por el anticristo no va a poder comer, no se va a poder movilizar, no va a poder ir a las escuelas, no va a poder hacer absolutamente nada, porque este gobernante así lo ha determinado. Esas son las circunstancias en el momento que Cristo vino por primera vez. Y esas serán las mismas circunstancias
cuando Cristo regrese por segunda vez. Por eso la frase, aquellos días de Lucas, dice, y este primer censo, Lucas 2:2, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José, dice la palabra, subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, y ahí cuando llega, da a luz María. Qué interesante la frase, aquellos días. ¿Qué significa esta frase? Mire conmigo Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Yo quiero que busque su Biblia y me siga. Si no me sigue, va a perder el mensaje de esta mañana. Si está tomando nota, anote. Jeremías capítulo 31, versículo 29. Vamos a usar la Biblia porque en esta iglesia estudiamos y profundizamos la Biblia. Jeremías capítulo 31, versículo 29 dice: en aquellos días, otra vez la frase. Esta es una profecía de Jeremías que se va a cumplir en el futuro. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Las uvas agrias. Piense conmigo, este es un cuadro. Este es un cuadro. Imagínese usted que tiene uvas agrias, como el limón. ¿Usted ha chupado limón alguna vez en su vida? Sí, ¿verdad? Piense conmigo, usemos nuestra imaginación tan prodigiosa que Dios nos ha dado. Aquí tengo yo un pedazo de limón. Es decir, que desde que lo vemos que alguien lo parte, ¿qué pasa? Y cuando lo chupamos, nos ponemos más feos de lo que somos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cierto? Lo chupamos y... agrio. ¿Se ha dado cuenta usted que los mismos gestos hace cuando alguien le pega y usted llora? Los mismos gestos. Llora cuando es castigado. La Biblia, no tengo el tiempo para explicarle versículo por versículo, pero póngame atención y denme un voto de confianza. Cuando la Biblia habla de las uvas agrias, habla del juicio de Dios. Dios compara su juicio como un lagar. Un lagar es un recipiente gigante donde los que siembran uvas en el momento de la cosecha echan ahí la uva y personas se quitan los zapatos y comienzan a aplastar las uvas. Ese es el lagar. Y al pisarla sacan el jugo de la uva. Un cuadro del juicio del Señor que viene a pisar con su ira a la humanidad, a sacarnos el jugo, como así decimos. Y entonces cuando hablamos de todos estos cuadros, los dientes con dentera, o sea, en lo agrio de la uva, está hablando del juicio de Dios, Jeremías 31, 29. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. ¿De qué está hablando? Del juicio de Dios. Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán dentera, es decir, como que se te pican los dientes. He aquí que vienen días. Nota que está en plural, no está en singular. Se refiere a aquellos días. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquellos días es el tiempo de la tribulación que espera este mundo antes de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo regrese por segunda vez, va a encontrar a este mundo con un gobernador llamado el anticristo, y ese anticristo va a enviar a cada persona para ser empadronada. Ahí vendrá el juicio de Dios para todos los que estén en ese momento sobre la tierra. Nota Lucas capítulo 2 versículo 1 que dice: y en aquellos días vino Jesús, y en aquellos días volverá Jesús. ¿Y cuál va a ser la condición de aquellos días cuando Cristo regrese por segunda vez? Dice: y he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El tiempo de la tribulación es para Israel. Hay muchos que están tratando de enseñar que la iglesia pasa a través de la tribulación y a mitad de tribulación es llevada al cielo.
Otros dicen que la iglesia pasa por toda la tribulación y al final de la tribulación se va al cielo. La Biblia dice que la iglesia se va antes de la tribulación. Por eso tenemos que mirar esta frase, aquellos días. Aquellos días es el trato que Dios va a usar con Israel para que Él y su pueblo estén en paz. Lo que dice aquí. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, no con la iglesia, y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando de Israel. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos. ¿Hará un pacto con la iglesia? No, con la casa de Israel. Claramente dice la Biblia. Dice Jehová: daré mi ley en su mente. ¿A quién? A los judíos. Y la escribiré en su corazón. ¿De quién? Del pueblo judío. Y yo seré a ellos por Dios. ¿Por quién? Por el pueblo judío. Y ellos me serán por pueblo. ¿Qué pueblo es ese? El pueblo judío. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La nación de Israel pasará por la tribulación, y el tiempo de tribulación de aquellos días sirve para poner en paz a Dios y a la nación de Israel. Ellos rechazaron al Mesías, y tiene que haber un momento para tener una reconciliación con el Mesías. Por eso Lucas nos dice en el capítulo 2, versículo 2, dice: aconteció en aquellos días. Cristo vino la primera vez, había un gobernante, había un censo. La segunda vez habrá un gobernante llamado el anticristo. Y muchas personas van a ser selladas con el famoso 666 en aquel día, en aquellos días. Mire Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33, versículo 15. ¿Qué dice? Y en aquellos días, ¿y qué más dice? Y en aquel tiempo. ¿Qué más dice? Haré brotar a David un renuevo de justicia. ¿Qué va a hacer brotar el Señor? ¿Quién es ese renuevo de justicia según la descendencia de David? Jesús. Jesús. Si usted está tomando nota, esto tiene que ver con Isaías 9:6, cuando dice: hijo nos es dado y el principado. Él es el renuevo, que se sentará en el trono de David, porque va a plantar su reino milenial sobre la tierra después de aquellos días. Mire qué interesante. Cada vez que aparece en las escrituras la frase aquellos días, y nota en Jeremías capítulo 33 dice: en aquellos días, ¿y qué más dice? Y en aquel tiempo. Nota que habla de un periodo de varios días, y habla también de un periodo de un día, un tiempo. ¿Qué quiere decir esto en la profecía bíblica? Aquellos días tienen que ver con los 7 años de tribulación. Son varios días. Y aquel tiempo o aquel día es la segunda venida de Cristo, porque es un acontecimiento único en el mundo. Aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Cuándo? En aquellos días, con aquel día. Después de aquellos días de la tribulación, viene aquel día en que Jesús viene por segunda vez. Por eso la frase aquellos días, cuando nace Jesús, tiene que llamarnos la atención. El problema que nos centramos que en las luces, en el arbolito, en los regalos, en la comida, nos centramos en los propósitos que hacemos: voy a comer menos, el próximo año voy a adelgazar. Ese es todo en lo cual nos centramos, pero no entendemos el verdadero mensaje que trae la Navidad. ¿Y cuál es el verdadero mensaje? Que Cristo vino la primera vez como un niño, con el propósito de salvar a la humanidad, pero regresa por segunda vez después de aquellos días, en aquel día. ¿Y cuál es el propósito? Para pisar las uvas en el lagar,
para que la gente que no quiere entender que Cristo es el Salvador coman las uvas agrias del juicio de Dios y miren aterrados lo que va a pasar en este mundo. Un gobernante llamado el Anticristo, y va a empadronar a cada persona que esté viva en aquel momento, y cada persona que no se deje sellar va a ser perseguido, va a ser matado, van a sufrir las consecuencias, porque eso es lo que el Señor está narrando en su profecía. La frase aquellos días, qué interesante. Miren conmigo el libro de los Jueces en el Antiguo Testamento, libro de los Jueces, capítulo 17. Mire el libro de los Jueces, capítulo 17. ¿Lo tienen? Jueces, capítulo 17. Miren la profecía. ¿Qué dice? Versículo 16, o 6, perdón. En aquellos días, ¿qué no había en aquellos días? Rey de Israel. ¿Y qué más dice? Ajá. En el tiempo de la tribulación, ¿habrá rey en Israel? No. Hay una anarquía. Cada quien hace lo que le da la gana. Va a haber un gobernante mundial, sí, pero no va a haber un gobernante en la casa de Israel. ¿Cuándo? En el tiempo de la tribulación. En aquellos días, cada quien hace lo que bien le parece. Así va a encontrar su pueblo el Señor cuando regrese por segunda vez en aquellos días. No va a haber gobernante. Él va a llegar y va a poner orden, va a poner un decreto en su pueblo, va a hacer un pacto con su pueblo y se va a sentar en el trono de David, su padre. Y entonces cuando venga el Señor encontrará en aquellos días a su pueblo sin gobernante en el trono y cada quien haciendo lo que bien le parece. Esa es otra característica de aquellos días y tiene que ver con Israel. Mira el capítulo 18 de Jueces, el versículo 1. En aquellos días no había rey en Israel, está hablando de Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión, cada quien estaba buscando y hacía lo que quería. La frase aquellos días. Me está escuchando decir que la frase aquellos días tiene que ver con la tribulación futura. Mire Mateo capítulo 24. Y debe tener mucho cuidado porque mucha gente toma Mateo 24 para enseñar cosas para la iglesia. No tiene que ver nada con la iglesia. Mateo capítulo 24. Todo esto es con Israel. Por eso Lucas capítulo 2 dice, aconteció en aquellos días, previa a la primera venida de Jesús. ¿Y qué va a pasar previo a la segunda venida? Lo mismo, aquellos días. Capítulo 24 de Mateo, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. ¿Quiénes? ¿De qué nacionalidad? Judíos. Se acercaron sus discípulos, no dice se acercó la iglesia, todavía la iglesia no estaba. Se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. ¿Qué templo? El templo de Herodes, construido en ese momento, que era para los judíos. Respondió él, Cristo, y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El año 33 de la era cristiana, 37 años después, llegó el general Tito romano y destruyó y se cumplió esta profecía. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos judíos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cristo viene por segunda vez? Sí. Hijo nos es dado, dijo Isaías, o niño nos es dado, nacido. Hijo nos es dado. Y entonces dice,
dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Saben? Esta es una advertencia de Cristo. Él nos advirtió que nadie nos debe engañar y resulta que todos están engañados. Porque todos miramos la Navidad y no estamos observando la verdad detrás de la Navidad. Recibimos el engaño del diablo porque el diablo ha convertido al Cristo de la historia, al Cristo de la Biblia, en un Cristo comercial. Hay tantas luces, pero la humanidad vive en oscuridad. ¿Por qué? Porque todos están engañados. Y la Biblia dice que el mentiroso, el engañador de este mundo es el diablo. Cristo le dijo a los fariseos en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él es el padre de la mentira. Y cuando habla mentira. Y esta Navidad que hoy celebramos, la Navidad comercial que estamos acostumbrados, no es la verdadera Navidad. La verdadera Navidad nos recuerda que sí es cierto, Cristo vino la primera vez para ser el Salvador, pero regresará por segunda vez para ser el juez de este mundo. Y tenemos que prepararnos en vez de estar boquiabiertas disfrutando de lo que el mundo nos ofrece. Porque no estamos observando la verdadera Navidad. Cristo dijo, mirad que nadie os engañe. Y resulta que todos salimos engañados. ¿Y sabe por qué? Por no ver la Biblia, por no escudriñar las Escrituras, por hacerle caso a hombres en vez de venir bajo la dirección del Espíritu Santo y aprender lo que dice las Sagradas Escrituras y creer la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, dijo Cristo, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores apenas. Entonces os entregarán, ¿a qué dice? A tribulación. Y os matarán. ¿A quién está diciendo eso? ¿A la iglesia? No, a los discípulos, a los judíos. Y dice, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. Ya hay falsos profetas hoy día. Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo en el tiempo de la tribulación. Algunos usan este pasaje, el versículo 13 de Mateo 24, para decir, la salvación se pierde, hay que perseverar. No, la salvación es eterna. Este pasaje está en el contexto de la tribulación para los judíos. El que no persevera en el tiempo de la tribulación no será salvo. Va a ser difícil. Por eso la oportunidad hoy día, en el tiempo de la gracia, que el Señor vino al mundo para salvarle a usted. Y tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo. Un día el Señor va a hacer pasar a la humanidad por este periodo de 7 años, pero ¿sabe qué va a ocurrir? La iglesia se va antes. Usted y yo, que hemos puesto nuestra fe en Jesús, no vamos a estar. ¿Ok? Entonces os entregarán a tribulación. Y muchos falsos se levantarán, dice. Y será predicado este evangelio del reino, versículo 14. Nota, ¿qué será predicado? El evangelio del reino. No es el evangelio de la gracia, cuidado. Es el evangelio del reino para los judíos. No olvide que hay 2 evangelios. El evangelio de la gracia que se predica para la iglesia y el evangelio del reino que se predica al judío. Bajo la predicación del evangelio de la gracia había que solamente poner nuestra fe en Cristo y nada más. En la predicación del evangelio del reino hay que poner nuestra fe y bautizarnos para llegar a la salvación. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿a quién está dirigido? A los judíos. Ellos van a edificar el templo en el tiempo de la tribulación. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Daniel profetizó una semana de tribulación, donde Israel iba a hacer pacto con el anticristo. El anticristo les va a permitir a los judíos restablecer los sacrificios levíticos, restablecer todos los holocaustos y todo lo que la ley observaba. A la mitad de este tiempo, de los 7 años, 3 años y medio, léanlo en el libro de Daniel, a los 3 años y medio, el anticristo entrará al lugar santísimo, sacrificará un cerdo y se autodenominará Dios. A partir de ese momento quedan todavía 3 años y medio que los teólogos llaman la gran tribulación. Los 3 primeros años y medio parece va a ser de bonanza, dice. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su casa, su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo para los judíos, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días de tribulación no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? Los judíos. Cuando la nación habla de los escogidos, habla de Israel, no habla del cristiano. No habla del cristiano. A veces dicen, es que el Señor nos escogió a nosotros. Un momentito. Los escogidos son Israel. Y aquí, en el tiempo de la tribulación, dicen, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, prodigios, milagros, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Por qué cree que en esta época hay tantas denominaciones haciendo señales, prodigios, milagros y todo eso? Están tratando de acomodar a la humanidad que se acostumbra a este tipo de cosas. Porque en el tiempo de la tribulación, dice la palabra del Señor, se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas. ¿Y qué van a hacer estos falsos cristos y falsos profetas? Harán grandes señales y prodigios. Hoy día hay cantidad de hombres y mujeres haciendo señales y prodigios, porque están acostumbrando a la humanidad a este tipo de cosas, para que cuando llegue el momento todo el mundo está acostumbrado. Y si usted se está dejando engañar, el Señor le advierte y dice, nadie os engañe. No se deje engañar. Hoy hay multitudes, en este momento hay templos abarrotados de gente, multitudes de gente que va detrás de las señales, de los prodigios, de los milagros, y el Señor dice, tenga cuidado, porque en la época de la tribulación se levantarán grandes señadores, grandes profetas, grandes cristos, y harán prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Por eso es importante mirar Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días. Así, igualito como vino la primera vez Jesús, volverá la segunda vez en aquellos días. En aquellos días. Por eso la Navidad nos recuerda. Mire el versículo 29 de Mateo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación, ¿qué dice? De aquellos días. Pastor, usted está ideando, usted está inventando. Aquí dice la Biblia. Aquellos días tienen que ver con ¿qué? Con la tribulación.
Y entonces cuando Lucas capítulo 2 dice, aconteció en aquellos días, está diciendo que cuando Cristo llegó, el pueblo de Israel estaba en tribulación, ¿sí o no? Sí. Y cuando regrese por segunda vez, lo va a encontrar en las mismas condiciones. Nada más que en la primera vez estaban esclavizados de Roma. Eran los romanos, ¿verdad? La segunda vez también estarán esclavizados, pero del anticristo. Y este emperador de Roma los llevó a un censo. Este emperador llamado el anticristo, igual. En este tiempo sufrían persecución. En la época que Cristo venga, igual. Por eso tenemos que mirar bien la Navidad. No se deje engañar. La Navidad lo que hace es, para el creyente verdadero, recordarle que Cristo va a llegar por segunda vez. Miren lo que dice, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol oscurecerá. Wow. Ahí en su Biblia, si está tomando notas en su Biblia, ponga Apocalipsis capítulo 8. Si usted ha escuchado los programas de la radio donde estoy enseñando acerca de Apocalipsis 8, usted tiene que haber escuchado que el sol se apagará y la luna también. Y las estrellas se caerán. Miren lo que dice aquí, exactamente lo mismo. Dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Hay una estrella que se llama Genjo, que va a caer sobre las aguas y todo se va a volver amargo, la tercera parte de la tierra. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Anote ahí Apocalipsis capítulo 8. Entonces aparecerá, nota, la señal del ¿quién? Un momentito, ¿dice del niño? No, la señal del hijo. ¿Qué dice Isaías 9:6? Niño nos es nacido. Y después ¿qué dice? Hijo nos es dado. Y aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. Dice, entonces después de estas señales, durante la tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Quién? Cristo Jesús, que viene pronto en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, Israel, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué dijo Isaías 9:6? Y el principado sobre sus hombros viene a reinar, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, judíos, no la iglesia ya se fue. Repito, cuando la Biblia habla de los escogidos, habla de Israel, más de nada. Y juntarán a sus, ¿qué dice? Sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Nota algo interesante. Yo quisiera que usted subraye este pasaje. De la higuera aprender la parábola. Déjeme explicarle. En la Biblia hay dos árboles que representan a Israel. Uno de ellos es la higuera y la otra es ¿qué? El olivo. El olivo representa la parte espiritual de Israel. ¿Recuerdan el arca de Noé? ¿Qué traía la palomita en su pico? Hojas de olivo. ¿Por qué? Porque el diluvio es un cuadro de la tribulación. Y a mitad del diluvio viene la palomita, cuadro del Espíritu Santo, con un olivo verde en su pico. La restauración espiritual de la nación de Israel. La higuera representa el aspecto político de Israel. Y Cristo no maldijo el olivo, Cristo maldijo la higuera, la parte política de Israel. Por eso Israel ha estado diseminado, ¿se dice la palabra? Dispersado, gracias hermano, en todo el mundo. Por eso cuando llegue este tiempo, el Señor va a traer de los 4 puntos cardinales de la tierra a sus escogidos. ¿Qué quiere decir? Que la nación de Israel estaba políticamente diseminada en todo el mundo, dispersada. ¿La higuera floreció? Sí, año 1948. En el año 1948, el rey de Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, firmó un decreto,
el decreto de Belfort, que permitía a la nación de Israel restituirse y regresar a Jerusalén para constituirse nuevamente en una nación libre e independiente. Y entraron a formar parte de las Naciones Unidas. Esto que estoy diciendo es historia moderna. Y entonces la palabra del Señor dice: de la higuera aprended. Ajá, ¿la higuera ya brotó? Sí, en 1948. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ¿sabéis que el verano? ¿Quién está cerca? La Biblia dice que el Señor Jesucristo es el sol de justicia. Dice aquí: mira la higuera, cuando comience a reverdecer, ya está a la puerta del verano. Son figuras, son cuadros. Ya miramos la higuera, ya reverdeció en 1948. ¿Quiere decir que el verano está? Cristo viene pronto, hermano. Bendito sea mi Dios, Él viene pronto. Viene a sacarnos de este mundo. Él, orando a su Padre, le dijo: Padre, no te pido que los quites de este mundo, cuídalos, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Pero la Navidad me enseña que Cristo viene pronto. Y viene a llevar a su iglesia. Y viene a llevar a sus redimidos, no escogidos, redimidos por la sangre preciosa de Jesús. Cuando hablamos de la iglesia, no hablamos de los escogidos. Esa es la nación de Israel. Somos los redimidos por la sangre preciosa de Jesús. Y eso es lo que me enseña la Navidad. Y el Señor dice: mirad que nadie os engañe. Yo sé que muchos de ustedes me van a dar regalitos. Mentira. Pero esas cosas no me engañan. Me encanta la Navidad, sí, porque me recuerda, no que Cristo vino por la vía del... No, me recuerda que Cristo va a regresar por segunda vez. Y eso me alienta en esta vida a saber que Él va a volver por segunda vez. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, le dice el Señor a los judíos, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¡Wow! ¿Cuándo floreció la higuera? En 1948. Y el Señor dijo: cuando florezca la higuera, de cierto os digo que no pasará esta generación sin que esto acontezca. ¿Cuánto tiempo dura una generación? Promedio, póngale 100. ¿Cuándo floreció la higuera? 1900, póngale 100, así muy generosamente. Estamos hablando del año 2048 y estamos en él. Yo no estoy pretendiendo decir la fecha, el momento, no. La Biblia dice: aún los ángeles del cielo, pero sí podemos ver los tiempos. El Señor lo dijo mirando la higuera. Después que la higuera florezca, dice: no pasará esta generación sin que esto acontezca. Palabras del Señor. De cierto os digo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, claro, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La Navidad me recuerda que Cristo va a regresar, ya no como un niño en el pesebre, ignorado, rechazado. No, Señor. Él viene como el Hijo de Dios a juzgar esta humanidad pecadora. Eso es lo que a mí me recuerda la Navidad. Eso es lo que me recuerda. Es interesante. Mire Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1. ¿Qué tiene que ver todo esto con el nacimiento de Cristo? Mucho. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Mire la pregunta. ¿Sabe quién escribió Eclesiastés? ¿Quién lo escribió? El hombre más sabio sobre la tierra. Y la sabiduría que tenía este hombre no era humana, era la sabiduría de Dios. Y mire lo que él escribe. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Hace una pregunta y dice:
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Mira el principio. El pastor lo inventó. No, eso está en la Biblia. Lo mismo que fue en el pasado será en el presente y se repetirá en el futuro. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Pregunto, ¿hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Ya fue. Lucas capítulo 2 versículo 1 dice, aconteció en aquellos días. ¿Qué pasó en el pasado cuando Cristo iba a venir? Un emperador dando un decreto. ¿Qué va a pasar en el futuro? Lo mismo. ¿Hay algo nuevo debajo del sol? No, es lo mismo. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido, dice Eclesiastés. No hay memoria de lo que se predicó, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que serán después. Es decir, todo se va a repetir. ¿Está entendiendo, iglesia? Hablar de Cristo en la Navidad, del verdadero Cristo de la Biblia, del verdadero Cristo de la historia, no es negocio para el mundo. ¿Cuántos de nosotros han comprado regalos para su familia? A ver, levante la mano con seriedad. ¿Cuántos han comprado regalos para su familia? ¿Verdad que muchos? Negocio para el mundo. ¿Cuántos han considerado al Cristo de la historia, al Cristo bíblico? Y han compartido la salvación de Cristo para otros. ¿Qué es el mejor regalo que le podemos dar a una persona? Poquísimos. Poquísimos. Cristo no es un buen negocio para el mundo. Allá encontramos nosotros, capítulo 2 del libro de Lucas, versículo 7. Mire lo que dice. Y dio a luz a su hijo primogénito, María, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué no había? Lugar para ellos. Y nota algo, quiero resaltar esto, no estaba dentro del mensaje, pero el versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo, el primero de muchos. ¿María tuvo más hijos? Sí, Señor. Jesús fue el primero de muchos. Porque si solo hubiera sido el primero, hubiera dicho unigénito. Pero cuando es el primero de muchos, se le menciona a él primogénito. Así que por aquellos que creen en esa doctrina de la, ¿cómo se llama esa doctrina? De la Inmaculada Concepción, que María fue y será siempre virgen, mentira del diablo. Mentira del diablo. Ella tuvo su hijo y nota, dice, no hubo lugar en el mesón. Era un lugar de descanso, no había lugar para Jesús. Hoy día Jesús no tiene lugar. Muchos no lo quieren en el corazón y lo desechan. Muchos no lo quieren en su vida, no quieren escucharlo. Hoy día Cristo, el Cristo de la historia, el Cristo de la Biblia, no tiene lugar en la sociedad en que vivimos. Pero el Cristo comercial sí. Ese Cristo es el que nos interesa a muchos. ¿Qué hubiera pasado si Cristo tuviera lugar? El diablo no quiere que Cristo entre a los corazones. ¿Sabes por qué el diablo no quiere que tú abras tu corazón para que Cristo entre? Porque te quiere en el infierno con él. Él va a pasar la eternidad en el infierno, dice la palabra. Y no quiere estar solo, se irá con multitudes y miles y millones de personas que hoy no permiten que Cristo entre a sus corazones. ¿Por qué? Hay lugar para muchas cosas, menos para Jesús. Hay lugar para mis planes, para mis proyectos, menos para Jesús. Hay lugar para mis compras, hay lugar para mis comidas y cosas, menos para Jesús. Hay lugares para muchas cosas en el mundo, menos para Jesús. Por eso muchos de ustedes que escuchan vez tras vez el Evangelio de Jesús no permite que Cristo entre a su corazón. ¿Sabe por qué? Porque no hay lugar para él.
Tal vez usted tiene planes en su vida, hay lugar para todo, menos para Jesús. Y no entiende, aunque Cristo dice, mirad que nadie os engañe, usted está siendo engañado por esta sociedad. Esta sociedad donde presenta al Cristo comercial. ¿Y quién ha logrado todo eso? El gran mentiroso de los siglos. Y en vez de celebrar cristianamente la Navidad, lo celebramos comercialmente. Nos esforzamos. ¿Qué dice el mejor regalo? Yo le voy a regalar un carro a mi esposa, un carro del año. Pero así en fotografía. Pero va a ser del año. Nos esforzamos por dar lo mejor y queremos lucirnos, ¿no? Pero Cristo no está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el diablo es un mentiroso. El diablo está susurrando y no le hagas caso a este viejito. Mentira que estás creyendo en esas cosas. Cristo vino al mundo a morir por usted y por mí. Muchos no van a creer, pero todos un día van a creer. Aún los que van al cielo y los que van al infierno. Porque cuando estés en el infierno, ahí vas a decir, wow, era cierto lo que este hombre estaba diciendo, no yo, la palabra de Dios. Era verdad. ¿Cómo fui tan inútil? ¿Cómo me dejé engañar? Advirtiéndome que no se engañe. Y me dejé engañar yo, que me sabía el más sabio, el más inteligente. Muchos creen que el evangelio es para la gente sin estudios. ¿Sabía usted eso? Algunos esposos mandan a sus esposas a la iglesia. Ay, es para las viejas, para los niños, para los viejitos. No, hermano. En la Biblia hay hombres sabios. Y muchos de los que hemos optado por servir al Señor, hay muchas personas preparadas, catedráticos, profesionales. El evangelio es para todos. Muchas veces dicen, no, eso no, yo que soy un inteligente, un intelectual de primera, ¿cómo me voy a dejar engañar por esas palabras persuasivas? La iglesia también ha cambiado al Cristo de la historia, al Cristo de la Biblia por un Cristo comercial. Es lo triste. Las iglesias no quieren recibir ni hablar de Cristo de la Biblia. Mire Juan capítulo 3, verso 19. Juan capítulo 3, verso 19. Miren lo que dice la palabra. Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso no queremos a Jesús en nuestra vida, porque nos gusta hacer las cosas malas, como pecadores que somos. La luz vino, Cristo, pero el hombre ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Porque si Cristo entra para limpiar, entra para quitar todo lo malo, entra para quitarlo de la oscuridad y traernos a la luz, claro que sí. Por eso la gente no quiere que Cristo entre aún en la misma iglesia. ¿Sabía usted eso? Por eso en Apocalipsis 3:20 el Señor a la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre. Le está diciendo a la iglesia. Las iglesias no quieren que Cristo, el Cristo de la Biblia, entre, porque cuando Él entra para limpiar. Mire lo que dice Juan capítulo 2, mire conmigo. Juan capítulo 2, versículo 13. Aquí viene Jesús y aparece precisamente en un acontecimiento espiritual de la nación de Israel. Mire qué interesante. Era una fiesta religiosa, era una fiesta espiritual, que todos habían tergiversado por la parte comercial, igual que nuestra Navidad del siglo XXI. La Navidad es una fiesta espiritual, es una fiesta religiosa, pero el diablo la ha tergiversado y la ha convertido en una fiesta comercial, porque así es.
¿Esto es algo nuevo? No, Señor, en el tiempo de Cristo ocurría lo mismo. Y aquí están los judíos celebrando una fiesta espiritual, religiosa. Y dice aquí, el libro de Juan, capítulo 2, verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos, una de las fiestas religiosas principales de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, cumpliendo el ritual del varón judío que subía 3 veces al año a Jerusalén, porque Jesús también cumplía con la ley. Y halló en el templo, lo primero que hacía Jesús era ir al templo. Y halló en el templo a los que vendían. ¿Qué estaban haciendo? Comercio. ¿Qué vendían? Bueyes. ¿Qué vendían? Ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Mire. Hermanos, la Biblia es un libro de cuadros, figuras. Un libro hermoso que forma figuras y cuadros con las palabras. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es para entender, porque la mente de Dios es tan grande e inmensa, y nuestra mente es tan pequeñita que no se compara a la mente de Dios. Dios, en su infinito amor y misericordia, nos deja un libro tan hermoso y baja a nuestro nivel de pensamiento y de mente para que podamos entender claramente lo que Él dice. Nos narra una historia, un acontecimiento, algo verídico en la propia vida de Jesús. Un día de fiesta espiritual, llega a Jerusalén, lo primero que hace, va al templo y observa algo. Y yo creo que Dios sigue observando en las iglesias de hoy día. Ahí están los que vendían, los que cambiaron la fiesta espiritual en una fiesta comercial. Y están vendiendo, dice, ¿a quién venden? A los bueyes. ¿A quién venden? A las ovejas. ¿A quién venden? Al espíritu. Y hay los cambistas que todo lo cambian. Mire qué interesante. Pues déjeme decirle, hermano, amigo, que este es un cuadro de la iglesia. Y él, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas. Los cambistas buscó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Eso es lo que le falta a la iglesia hoy día. Ha convertido la Navidad en comercio. Ha convertido todo lo religioso en comercio. Y mire que estaban vendiendo los bueyes. Déjeme decirle algo interesante. En la Biblia, los bueyes es un cuadro de los pastores, de los ministros, y hoy día nos vendemos con una facilidad al mejor pastor. Lo digo por propia experiencia. Muchas veces durante mis 40 y tantos años de ministerio, yo he recibido cartas de invitación para ir a otras iglesias más grandes con un mejor sueldo, se lo digo. Pero yo y mi esposa hemos aprendido, y siempre yo por delante, ¿verdad?, que tenemos que estar donde Dios quiere que estemos, no donde nosotros queremos estar. Pero con mucha facilidad dice: ¡ay, este está inventando! Mire, 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. El apóstol Pablo, la primera carta a los Corintios la vamos a estudiar dentro de poco. Espero 1 y 2 Corintios, pero vamos a empezar por la primera. El capítulo 9, versículo 1. Pablo pregunta y dice: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Qué era Pablo? Un predicador, un apóstol. Trabajaba para el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, dice Pablo. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Pregunto: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Quiénes? Los que servimos. Porque muchas veces no queremos pagarle al pastor, ¿verdad? Oye, ¿el pastor gana un sueldo? Claro que sí. Y me siento orgulloso de decirlo, porque tengo una buena iglesia que conoce la verdad de Dios y sabe que ese es su deber. No tenemos derecho, dice Pablo, porque ese era el problema en la iglesia de Corinto.
No le querían pagar a Pablo. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Buena pregunta, o buena afirmación, perdón. ¿Quién fue soldado a sus propias expensas? Imagínense un soldado tratando de hacer la obra del Señor y yendo a trabajar también. Ya sé que es la piel, gracias. No hay ni para pilas. Tráigalo con todo. No. Álvaro, aquí está. Más efectivo es Jimmy, hermano, perdón. Es que más joven. Dice, ¿quién fue soldado a sus propias expensas? ¿Qué significa eso? ¿Qué soldado, aparte de ir a la guerra, tiene que preocuparse por trabajar para mantenerse? No, el soldado va a la guerra y el gobierno tiene que mantenerlo, ¿verdad? Porque así son las cosas. Y entonces Pablo pone esta alegoría, esta figura, dice, ¿qué soldado va a la guerra a sus propias expensas? Y después dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Interesante. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal ¿a quién? Al buey que tría. El buey es un cuadro ¿de quién? Del obrero de Dios. Al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe orar el que ora y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. El buey es un cuadro del obrero de Dios. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Que cuando Él entra al templo, está mirando que los bueyes los están vendiendo. El Señor viene a su iglesia y está mirando cómo los pastores, los líderes se venden al mejor pastor, a la mejor iglesia. Mire 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Y entonces no permiten que Cristo entre porque Cristo llegó para limpiar, recuerden. 1 de Timoteo 5, 17. ¿Lo tiene? Dice, los ancianos. Ojo, en la Biblia usted va a encontrar 3 títulos. El pastor, el anciano, el obispo, es lo mismo. Pastor, porque pastorea las ovejas y ministra su vida espiritual. Obispo, porque administra los bienes de la iglesia. Y anciano, por la madurez que tiene en los efectos espirituales. Por eso, los 3 títulos está definiendo al pastor. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. La Biblia dice que su servidor merece doble honor. Y está hablando del mantenimiento del pastor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. ¿Cuántos dicen amén? Vendían a los bueyes, vendían a los líderes, ese es un cuadro. Pero también vendían ¿qué? Ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? La grey. Y a veces hay pastores que les gusta pescar en pecera ajena, ¿verdad? ¿Sí? Hay pastores que quieren ir a otros rediles y jalarlos. Aquí ha pasado varias veces. Algunos hermanos, entre comillas, se han levantado y se han llevado varias ovejitas. ¿Por qué? Porque eso está así. Cristo llegó y miró al templo cómo vendían las ovejas. Se iban a mejor, venga hermano para nuestra iglesia, aquí hay algo mejor para usted. Y así. Cuidado. Cuidado. Nosotros invitamos a venir a estudiar la palabra del Señor. Mire, hay un hombre que es testigo y varias personas. Pero aquí en nuestra iglesia
hay un hombre que es testigo que antes de venir a la iglesia tuvo interés, él y su familia, de aprender la Biblia. Y él vino, habló conmigo y me dijo: pastor, ¿yo puedo venir solamente a tal clase y después irme a mi iglesia? ¿Qué cree que yo le dije? Sí. Yo no le dije: no, usted se tiene que quedar aquí. No, porque esa es una ovejita de otro redil. Y si aprende algo aquí, vaya a su iglesia. Y si tiene una iglesia, involúcrese y ayude a su pastor allá. ¿Por qué? Porque yo no quiero caer en esto. No quiero caer en este error de estar moviendo las ovejas para todos sitios, porque cada oveja tiene su pareja. Primera de Pedro 2:25. Pedro les habla a los cristianos y le dice en Primera de Pedro 2:25: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Quiénes son las ovejas? Ustedes. Y actúan como ovejas, ¿verdad? ¿Verdad, Marcelo? No. Cuando oramos, ¿qué le decimos al Señor? Señor, bendíceme. Señor, dame. Señor, sáname. Y así estamos como ovejas. ¿Sí? Y no por ofenderlos, hermanos, porque yo también soy oveja, soy parte del redil. El animal más tonto del reino animal es la ovejita. No puede proveer por su propia comida, el pastor tiene que traerle. No puede proveer por su propia agua, que necesita agua sin contaminación. Usted sabía, por eso el Salmos 23 dice: en delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuáles son las aguas de reposo? Las aguas que no se mueven, la cochinada que hay al fondo y arriba es cristalina. La ovejita es el único animal que no come pasto seco, ¿usted sabía? Por eso el salmista dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Y después dice: en delicados pastos me hará descansar. Lo nuevo, por eso los rebaños se tienen que mover de un sitio a otro, porque están esperando los primeros brotes verdecitos, fresquecitos. De eso se alimenta la ovejita. Y entonces la oveja es comparada como el creyente, porque necesita quien lo guíe, porque necesita quien lo alimente, porque necesita quien le dé de beber. Por eso son las ovejas. Pero aquí el Señor entra al templo y lo primero que ve: están vendiendo los bueyes, están vendiendo las ovejas, y después dice: y también las palomas. Qué interesante. Mire Mateo capítulo 3 verso 16. Están vendiendo las palomas. Sí. Capítulo 3 de Mateo, el versículo 16, el momento que el Señor Jesucristo es bautizado. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como, no es una paloma, cuidado, como es un cuadro, una figura, algo que se le asemeja, como paloma, y venía sobre él. Juan el Bautista da testimonio cuando está bautizando a Jesús. Dice: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Jesús dice aquí en el pasaje que estamos tomando que él llega al templo y ve que están vendiendo los bueyes, que están vendiendo las ovejas, también están vendiendo las palomas. Y hoy día venden las palomas por todos sitios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Iglesias donde se deleitan en el mover del Espíritu. Alguien se saca su saco y mueve así a toda la congregación y todo el mundo se cae. El Espíritu. ¿Para eso vino el Espíritu? No. Esa no es la manifestación verdadera bíblica del Espíritu. ¿Para qué llegó el Espíritu? Y lo vendemos. Ah, no, yo voy a esta iglesia. Es que usted no siente en mi iglesia el mover del Espíritu. El pastor lo toca a uno y se cae. Usted no siente el mover del Espíritu por todo sitio. Y por ahí uno brinca, por allá el otro grita. Y nos movemos. Este es el Espíritu. En mi iglesia es una iglesia muerta. Y yo siempre digo: ¿qué dice la Biblia? La autoridad máxima es la Biblia. La autoridad máxima no es lo que yo digo. Si lo digo conforme a la Biblia, pero la autoridad es la Biblia. La verdad está en la Biblia. Y entonces yo quiero mirar la Biblia. Y quiero mirar lo que dice la palabra del Señor.
Juan capítulo 14, verso 26, mire conmigo. Porque ahora se está vendiendo la paloma por todo sitio, se está vendiendo el Espíritu Santo por todo sitio. Y cuanto más hagan el mover del Espíritu Santo, la gente más viene, ¿verdad? Hacemos espectáculo del Espíritu Santo. Hablamos en lenguas, hay sanidad, hay espectáculo, cuidado. Para eso vino el Espíritu Santo. Juan 14, 26. Palabras de los labios del Señor Jesucristo, no de los labios del pastor Piscoya, no. Cristo dijo, mas el Consolador, y por si acaso quepa duda, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Para qué? Él os enseñará. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para enseñarnos las Escrituras. ¿Qué nos va a enseñar? Todas las cosas. Y os recordará. ¿Qué nos vas a recordar? Todo lo que yo, dijo Cristo, os he dicho. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para enseñarnos y para recordarnos. No para brincar, saltar y hablar. No. Él vino para enseñarnos lo que Cristo dejó. Él vino para recordarnos lo que Cristo nos enseñó. Ese es su trabajo. El Espíritu Santo es el maestro. Capítulo 16 del mismo libro de Juan. Sigue hablando el Señor Jesucristo. Versículo 13. Cristo dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, miren, Él os guiará a toda la verdad. No solamente nos enseña, no solamente nos hace recordar, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Cristo Jesús. El Espíritu Santo me guía hacia Cristo. Mira lo que sigue diciendo, versículo 13. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El mismo Señor Jesucristo dijo, el Espíritu no viene para hablar de sí mismo. El Espíritu no llegó aquí para hacer un espectáculo y que todo el mundo le rinda pleitesía. Sí, es una persona de la Trinidad, es Dios mismo. Pero el trabajo del Espíritu Santo es enseñarnos, recordarnos, guiarnos y llevarnos a la verdad que es Cristo Jesús. No hablar de sí mismo, sino hablar del mismo Señor Jesucristo. El Espíritu vino para resaltar a Jesús. No para hablar de sí mismo, no para que lo vanagloriemos, no. La honra y la gloria para Dios a través de Jesús. El Espíritu Santo tiene un trabajo definido, específico. Por hoy en las iglesias vendemos a los pastores, vendemos a las ovejas, hacemos negocio con el Espíritu Santo. ¿Y los cambistas? Qué interesante. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? En los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, que cambiarán la verdad de Dios por la mentira. Y hoy día hay iglesias donde hay cambistas cambiando. ¿Y sabe quién empezó con esta idea de cambiar la palabra de Dios? El diablo en Génesis capítulo 3. Él tomó la misma palabra de Dios y la volteó, la tergiversó, la moldeó a la manera de él. Con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Tomó la palabra de Dios y la torció. Por eso yo digo, la verdad, o la mentira, perdón, cabalga sobre los lomos de la verdad. El diablo para engañar a la gente toma parte de la verdad y la convierte en mentira. Como ha tomado la Navidad para distraer la atención de los hombres y mujeres. En la Biblia podemos encontrar un común denominador. En el libro de Génesis capítulo 37, José, cuadro de Jesús, fue rechazado. No hay lugar para José. En Éxodo capítulo 3, Moisés, cuando va al pueblo de Dios para traerlos a libertad, lo rechazan. Cristo fue rechazado por su pueblo. Hoy el mundo sigue rechazando a Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre sabe
lo que va a ocurrir si Cristo entra a su vida. En el libro de Juan capítulo 6, el Señor nos narra una historia. Sus discípulos están en alta mar, en el mar de Galilea. Se levanta un fuerte viento y grandes olas golpean sobre la barca donde iban los discípulos. Todos estaban teniendo temor de morir porque la barca iba a zozobrar. La Biblia dice que los vientos eran tan fuertes y tan contrarios y ellos tuvieron temor. Por ahí aparece el Señor Jesús caminando sobre las aguas. Las aguas, el mar en tempestad es un cuadro de la humanidad y Cristo está caminando. Y hay barcas que puede ser nuestra iglesia, hay barcas que puede ser tu vida, hay barcas que puede ser tu hogar, que está en este mundo a punto de zozobrar, que está en este mundo sin paz, sin tranquilidad. Y los que estaban en la barca tuvieron miedo, que podían morir, y Cristo se acerca. Y cuando se acercó a Jesús tuvieron más miedo, más temor, y el Señor le dijo: no temáis, déjame entrar a la barca. Y cuando Jesús entró a la barca, dice la palabra, hubo paz, bonanza. Eso es lo que Dios quiere darte esta Navidad. ¿Qué tienes que hacer? Lo mismo que hicieron los discípulos. Deja entrar a Jesús a tu barca. Deja entrar a Jesús a tu corazón. Vamos a inclinar nuestros rostros. ¿Cómo vas a celebrar la Navidad hoy día? La puedes celebrar de dos maneras. Una de dos maneras. ¿Con Cristo o sin Cristo? ¿Con el verdadero Jesús espiritual en tu corazón o con el Jesús comercial que inventó el diablo? ¿Cómo quieres pasar esta Navidad? Tal vez tú nunca has permitido que Jesús entre a tu corazón, pero hoy día quieres saber cómo hacerlo. Hoy día tú quieres decirle: Jesús, no solamente recuerdo que naciste en Belén, yo quiero que nazcas en mi corazón. Yo quiero tenerte en mi corazón. Si ese es el deseo que usted tiene esta mañana, después de escuchar la verdad detrás de la Navidad del 21, ahí póngase en pie, ahí en su lugar. Alguien de la iglesia vendrá con su Biblia en la mano y le llevará a un lugar privado y le enseñará cómo nacer Jesús en su corazón. ¿Habrá alguien? ¿Alguien quiere recibir a Jesús? ¿O quiere igual rechazarlo como lo hicieron el día que Él nació? Y decirle esta tarde: no hay lugar para ti, Jesús, lo siento. Está bien, no hay problema. Pero si usted tiene el deseo de que sí haya un lugar de Jesús, le invito, póngase de pie, queremos saber de usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? O usted ya tiene a Cristo en su corazón, pero ¿cómo está celebrando la Navidad? Porque vemos cristianos que también dejamos fuera de nuestras vidas a Jesús. Hemos aceptado al Jesús comercial, pero no hemos aceptado al Jesús espiritual. Y usted hoy día quiere hacer un propósito antes de que llegue el año nuevo. El propósito de que Jesús sea real en su vida. Que Jesús sea el Jesús de la Biblia, el Jesús histórico, el Jesús que vino para salvar al mundo. Si ese es su deseo de ponerse a cuentas con el Señor, yo le invito a venir aquí al altar de Dios. Vamos a doblar las rodillas, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que cambie nuestra perspectiva de lo que es la Navidad. No es la Navidad que el mundo nos ha enseñado, cuidado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo el Señor Jesús en Juan. Él es el padre de la mentira. ¿Y cuántas veces celebramos la Navidad? No con el Cristo que está en nuestros corazones, sino con el Cristo comercial. Vamos a orar, vamos a orar. Señor y Padre Celestial, queremos darte gracias esta tarde. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, por tu enseñanza. Tu palabra dice que tu Santo Espíritu nos va a hacer recordar, que tu Santo Espíritu nos va a enseñar, nos va a guiar. Hoy clamamos
oh Santo Espíritu, y creemos en esta verdad. Permite, Señor, que nos vayamos de este lugar, pero que siempre recordemos estos pasajes, esta palabra, y que sirvan para ser una guía en nuestras vidas, y que las llevemos en nuestro corazón, Padre Celestial, porque tu palabra dice que tú eres el único que nos puede enseñar estas verdades. Bendice a cada uno de los que están aquí en esta sala. Bendice, Señor, a cada uno de los que están en tu altar, Señor, hablando contigo, con el Cristo de la Biblia, con el Cristo que mueve la historia, no con el Cristo comercial que el diablo se inventó y que ha hecho que muchas personas tergiversen la verdad de la Navidad. Sabemos que vienes pronto, Señor Jesús, y será como aquellos días. Encontrarás a tu pueblo esclavizado del anticristo. Encontrarás a tu pueblo subyugado bajo el poder de este gobernador. Pero vienes para destruir ese imperio y para plantar tu gobierno milenial, porque el principado será colocado sobre tus hombros, dice la Biblia. Gracias, bendito Dios, por esa esperanza. Lo creemos con todo nuestro corazón y te damos gracias en el nombre y los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, gracias.